Deuteronomio capítulo 7 comienza diciendo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Y de ahí empieza a describir a todas las naciones que Dios iba a echar cuando el pueblo entrara a esa tierra prometida. Entonces Dios le está recordando que el Señor va a echar a esas naciones paganas, y por tanto les dice desde el verso 1 hasta el verso 5 que no deben hacer ninguna alianza con ellos. Específicamente no deben unirse en matrimonio con ellos, porque si se unen en matrimonio con ellos, lo que va a producir es que sus corazones van a ser arrastrados a los ídolos o a los dioses falsos que tienen esas naciones. Por tanto, lo que tienen que hacer es no hacer alianzas y destruir todo objeto que lleve a la falsa adoración a Dios y no sea conforme a su voluntad. Luego, desde el verso 6 hasta el verso 11, podemos ver que Dios dice que escogió a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice que es un pueblo santo del Señor. Y les dice que Él lo escogió no porque eran los más numerosos, sino porque eran los más pequeños, ni porque fueran los más fuertes, sino porque eran los más pequeños. ¿Y para qué lo escogió? Lo escogió para que fueran un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado, un pueblo que estuviera listo para servir a Dios, que estuviera consagrado, dedicado al Señor para su servicio. Y luego desde el verso 12 hasta el verso final, el verso 26, podemos encontrar entonces que al pueblo se le dice que debe cumplir los mandamientos que el Señor les ha dado, y cuando cumplan esos mandamientos, entonces el pueblo sería bendecido, tendría bendición con los frutos de la tierra, tendría bendición con los animales, tendría bendición con el fruto de su vientre, o sea, con sus hijos, y todo eso sería bendición si obedecen los mandamientos del Señor. Y si en algún momento ellos tienen temor de las otras naciones, porque ven y dicen: ¿cómo vamos a poder dominar? ¿Cómo vamos a poder poseer o triunfar frente a las otras naciones? Les dice que no tenga temor, sino que recuerde lo que el Señor hizo con Faraón y con Egipto, y las grandes señales, las grandes pruebas, las grandes maravillas que el Señor con su mano poderosa hizo para librar al pueblo del Señor. Y podemos ver entonces que los últimos versículos nos describe cómo el Señor va a ir echando a las demás naciones poco a poco hasta acabar con todas ellas. Dios las va a entregar y les va a finalmente entregar todo. Termina en el verso 26 diciéndonos: no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, o sea, maldición. ¿Qué es lo que podemos meditar de este capítulo 7? Lo primero es que Dios nos llama a nosotros como iglesia a no hacer alianzas con el mundo. Nosotros no podemos unirnos al mundo en ningún sentido. Son cosas totalmente diferentes. Como se decía antes, el agua y el aceite son diferentes. Tienen propósito diferente. La iglesia es una iglesia llamada a servir al Señor. El mundo vive conforme a las tinieblas, a su padre Satanás, y está en contra del mundo. Por tanto, no podemos hacer ninguna alianza. Debemos mantener firmemente la distinción entre el mundo y la iglesia. Y eso significa, en términos prácticos, que los cristianos no deben unirse a los paganos en matrimonio. O sea, no deben unirse en yugo desigual, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la iglesia y el mundo? Ninguna. Si tú desobedeces y te unes al mundo y pecas de esa manera, estás deshonrando al Señor, estás manchando el testimonio. Y todas las excusas que hay muchas veces para unirse a paganos, como que yo los voy a convertir y cosas por el estilo, en verdad van contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, y son simplemente desobediencias abiertas a Él. También podemos meditar de que el propósito que el Señor tiene con su pueblo de elegirlo es un propósito de santificación, o sea, apartado para el Señor. El propósito del Señor para su iglesia es que seamos santos, cada día más santos. Y ahora, si existiera algún cristiano, comillas, que no quisiera la santificación, no quisiera vivir apartado para el Señor, entonces podríamos pensar: en verdad no eres cristiano, porque el propósito por el cual el Señor te ha escogido es para ser santo. Y si no quieres vivir conforme a la santidad de Dios, entonces estás viviendo de forma contraria a la voluntad del Señor. Podemos ver también que la obediencia trae bendición a la vida del creyente. Obedecer al Señor es recibir de parte del Señor la bendición. Vivir conforme al plan del Señor es recibir
bendición. Y ahora, como siempre sabemos, no siempre vivimos en obediencia al Señor, sino que a veces pecamos, quebrantamos sus mandamientos, ignoramos su advertencia y pecamos. Pero siempre en medio de eso debemos recordar que el Señor ha vencido a todo. El Señor nos ayuda porque el Señor ha vencido al pecado y a la muerte, y por medio de Jesucristo es que tenemos redención, tenemos perdón, tenemos misericordia, y por eso debemos acercarnos a Él y luego seguir viviendo en obediencia a Él.